Buenos días familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Si es primera vez que llegas hasta acá, yo me llamo Jorge y en este video te voy a estar respondiendo una de esas preguntas interesantes que me han dejado en la pestaña de la comunidad. Si con las condiciones actuales en las que se encuentra Cuba es un buen destino turístico. En este video no quiero hablar solamente sobre turismo, quiero extenderme un poco más y también entrar en temas de la sociedad cubana, porque sé que muchas personas que vienen acá no vienen solamente para relajarse, también vienen para conocer lo que es Cuba en sí y para conocer cómo vive el pueblo cubano. Bueno, la verdad es que Cuba es un lugar bastante famoso, no solamente por la ubicación geográfica en la que se encuentra y todo el misticismo que rodea lo que es vivir en un país comunista. Muchos extranjeros se sienten motivados a experimentar y a verlo con sus propios ojos. Y muchas personas vienen a conocer Cuba por eso. Yo diría que los lugares más famosos de Cuba son, desde el punto de vista turístico, yo diría que son, además de La Habana, que es la capital, también Viñales, que es una experiencia única, Trinidad, es como regresar al pasado, Cienfuegos, y si se habla de sol y playa, Varadero, por todos esos resorts y esos hoteles que hay ahí. Me atrevería a decir que esos son los lugares más famosos de Cuba, para un turista, para un visitante. ¿A qué viene normalmente la gente? Vienen para relajar, vienen para conocer, vienen para fraternizar con el pueblo cubano, para conocer cómo es que se vive ahí, y muchas personas también vienen, y es una realidad, para conseguir pareja. Pareja y no pareja. Esto también es real. Ya sobre este tema hablamos en un video anterior, profundizamos en todo lo que rodea el negocio del jineterismo en Cuba. Es una realidad, lamentablemente sucede, y muchas personas vienen a esto también. Ahora, vamos a hablar de la situación real de la infraestructura. La verdad es que Cuba está llena de hoteles, como también está llena de casas de renta. Si tuvieras que escoger entre quedarte en hoteles y irte a una casa particular, yo te recomendaría que fueras a una casa particular. ¿Por qué? Porque ahí vas a conocer realmente cómo se vive en Cuba. En muchas ocasiones los trabajadores de los hoteles se encuentran limitados en las cosas que pueden decir o no pueden decir, en eso se juegan su trabajo y ellos dependen de eso, ellos y su familia, por supuesto. No sé si comparados con otros países sean más baratos o sean más caros, eso me lo van a decir ustedes en los comentarios, pero lo cierto es que una cosa es estar en un hotel y otra cosa es convivir con la gente de Cuba. Obviamente, quedándote en una casa de renta vas a exponerte a las mismas situaciones que se exponen los cubanos. A los apagones, a la falta de agua, a los problemas para conseguir comida, que en muchas ocasiones se quitan su propia comida para poder ofrecerte a ti un desayuno. Eso es una cosa que también es real. Vas a ver una realidad muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver en tu día a día. Una realidad muy diferente a lo que se vive en países capitalistas, donde rara vez hay un corte de electricidad, donde rara vez falta el agua, donde siempre tienes gas de la calle, donde vas a una tienda y por lo general no hay cola y todo lo que necesitas está en la esquina. Esas son cosas que en Cuba no son comunes. Vas a enfrentarte a una realidad que te va a hacer recapacitar interiormente sobre las cosas que debes agradecer en tu vida, sobre lo que tienes, sobre lo que otras personas no tienen, sobre lo que es vivir bien, sobre lo que es vivir mal. Y también viajar a Cuba es como hacer un viaje al pasado, como regresar 70 años atrás, a esos años 50 donde Cuba estaba en todo su esplendor. A la pregunta si Cuba es un buen destino turístico o no, tomando en cuenta los elementos que te he expuesto anteriormente y tus intereses, además, yo creo que esa pregunta solo te la puedes responder tú. Nada, espero que este video te haya aportado información que te pueda aclarar un poco más tus ideas sobre Cuba, si es un buen destino turístico o no, basado en lo que te interesa a ti, claro está. Déjame saber en los comentarios lo que crees de lo que acabas de ver, comparte este video para que le llegue a más personas que estén interesados en conocer sobre Cuba o en viajar a Cuba. Si te gustó este video, déjame un like. Recuerda comentar abajo y si te interesa seguir viendo contenidos como este, suscríbete en un botón que también anda por ahí abajo que dice suscribirse. Nada familia, un placer haber estado con ustedes, bienvenidos al canal a los que se van sumando y nos vemos mañana en otro video más.